Arranca Hospitality Motociclismo, el mundo de las motos en tus oídos. Hola, muy buenas motocilovers, estamos de vuelta con nuestro Hospitality Motociclismo, aunque en este caso estrenamos un nuevo formato en versión podcast y lo hacemos manteniendo la misma esencia, la misma pasión y el mismo rigor con el que llevamos 70 años informándote y entreteniéndote sobre todo lo que rodea al mundo de las dos ruedas. Nos has leído, nos has visto y a partir de ahora también nos vas a escuchar cuando, dónde y cómo quieras. En este nuestro Hospitality, que también es tu Hospitality, vamos a hablar de todo lo que gira en torno al mundo de la moto, competición, producto, usuario, rutas, consejos, historias, curiosidades y, como no, opinión, porque queremos debatir, queremos charlar, queremos dar voz a los protagonistas y lo vamos a hacer con los propios especialistas de la revista Motociclismo. Este Hospitality va a ser tu punto de encuentro y sin más dilación paso a presentar ya a los miembros de esta mesa de redacción. Aprovecho para presentarme, soy Chechu Lázaro, enviado especial a los grandes premios, y tengo junto a mí al director de la revista Motociclismo, director de esta marca de motociclismo, de todo lo que hacemos, Pepe Burgaleta. ¿Qué tal, Pepe? Muy bien, encantado de estar con todos vosotros. Otro director, en este caso pasamos al de nuestra revista hermana, al de la revista Moto Verde, Santi Ayala. ¿Qué tal, Santi? Hola, Chechu, con muchas ganas de dar gas en este Hospitality a fondo, a llenar todo lo que sea de campo en este Hospitality Motociclismo. ¡Bam! Y pasamos ahora a otro clasicazo de las dos ruedas, le llamamos que es la Wikipedia con patas del motociclismo, es Juan Pedro de la Torre. ¿Qué tal, JP? Hola, ¿qué tal, Chechu? Muy bien, muy contento de estar aquí. Nos traes también una sección sobre las historias menos conocidas de las dos ruedas. Sí, o las que menos nos recordamos, ¿no? Hay algunas que sí que seguro que mucha gente, cuando volvamos a hablar de ellas, le refrescará la memoria y se acordará perfectamente. Muy bien, JP, ganas de escucharla. Y ahora también vamos a pasar a otro crosero, a nuestro crosero gallego, Marcos Abelenda. ¿Qué tal, Marcos? Que en realidad Marcos es el que manda en la revista Motoverde. Hola, Marcos. Casi. Hola, muchas gracias por invitarme. Bueno, tú también nos vienes a hablar mucho de off-road, ¿no? Sí, el año pasado os estuve escuchando y viendo en YouTube, en la primera versión del Hospitality Motociclismo, y ahora pues muy agradecido de estar con vosotros. Muy bien, Marcos, pues sí, nosotros agradecidos también de escucharte, de que aportes toda tu sabiduría y tu opinión, especialmente en ese mundo para muchos desconocido que es el del off-road. Y si estás escuchando este podcast es porque hubo alguien que hasta que no nos ha puesto a todos delante de un micro no ha parado. Ella es Lady Motociclismo, es Arantxa Cisclo. ¿Cómo estás, Arantxa? Pues muy emocionada de estar aquí, con muchas ganas de que este podcast lo escuche todo el mundo y sobre todo los usuarios y lectores de motociclismo, a los que les tenemos que estar súper agradecidos por cumplir 70 añazos. Así que nada, muy emocionada hoy, la verdad, muy contenta. Y habla de lectores porque, entre otras cosas, Arantxa, tú vas a ser ese nexo de unión que hay entre los lectores y nosotros y la redacción. Efectivamente, el rincón del lector que siempre ha estado en la revista, pues en formato sonoro. Perfecto, pues nada, pues antes de meternos en faena, vais a permitirnos que hablamos un poquito de nosotros. Vamos a hablar de motociclismo porque estamos de aniversario justo este mes de mayo. Un mes de mayo, pero de 1951, la revista Motor Mundial editaba un cuadernillo de 16 páginas dedicado a las motos que llamaba Motociclismo. Era el primer número de una revista de carácter mensual en un principio y que ya en enero de 1952 se publicaría como revista independiente y con una periodicidad quincenal. Han pasado 7 décadas desde aquella primera publicación, 70 años informando ininterrumpidamente de lo que ha acontecido en el mundo de las motos y que hemos querido celebrar con una revista especial que ya está en los kioscos y en punto de venta habitual y de la que estamos muy orgullosos y de la que vamos a hablar ahora muy brevemente. Pepe, Juan Pedro, que sobre todo vosotros habéis estado al frente de esa revista, un número especial, hacemos 70 años y lo hemos querido plasmar también en esas páginas de motociclismo. Bueno, sí, tenéis en el kiosco ya una revista muy especial, una revista con más páginas. Hemos hecho 196 páginas de revista en la que hemos tratado estos 70 años de motociclismo, divididos pues, más o menos por décadas, en las que se trata pues un poco todo lo que ha ocurrido en el mundo de la motocicleta. En los años 50, evidentemente, no había tantas cosas como hoy en día, pero la historia es muy bonita. Ese repaso que hacemos por todas las décadas, por la década 50, 60, 70, en el que mezclamos, Juan Pedro, producto, industria, competición, historia.
Sí, hemos intentado tocar todo, absolutamente todo. No, lógicamente no nos habría, para extendernos y entrar en profundidad, habríamos necesitado mucho más que un número especial. Pero yo creo que es bueno sobre todo para la gente que tiene menos conocimiento de esas primeras décadas, ponerles en perspectiva lo que era el motociclismo entonces, lo que era motociclismo entonces, lo que es ahora, y yo creo que viene bien para comprender un poco cómo ha ido evolucionando este deporte y esta actividad que tanto nos llena, y que yo creo que es bueno echar un vistazo atrás para valorar lo que tenemos ahora. Es la verdad que es historia viva no solo de este mundo de las dos ruedas, sino del periodismo, y yo lo recomiendo muy fervientemente porque además aparecen muchas portadas históricas, toda esta comunidad que motociclismo ha ido creando durante estas 7 décadas se verá un poco reflejada y recordará, porque hemos traído muchas portadas, hemos traído historias, hemos traído también lo que pasaba en cada una de esas décadas, qué fue lo relevante, y aprovecho también, ya que os tengo a Santi y a Marcos, vosotros que os dedicáis principalmente a la revista Motoverde y que hace 2 años, ¿no? En 2018 cumplíais 40 años, la revista decana del off-road. Santi y Marcos, este tipo de números que ahora, por ejemplo, lo celebra Motociclismo, son números también de colección, ¿no? Sí, la verdad es que fue un número que costó mucho trabajo, pero el resultado fue espectacular. Tanto la presentación como los temas y el poder realizar estas comparativas históricas, la verdad es que fue muy bonito. La verdad, Chechu, es de los números que dan trabajo, pero que los disfrutas tanto, porque incluso tú vas descubriendo, vas refrescando, vas buscando cosas, quieres transmitir. A veces esa pasión que tenemos en nuestro trabajo llega a través también de una revista como esa, en la que vas al archivo fotográfico, en el que buscas filminas o diapositivas, que habrá gente que nos escuche en el podcast que no sabe ni lo que es. Pues al final es un trabajo muy divertido y se refleja en el producto, evidentemente. Además, ese número 40 aniversario de motociclismo, de Motoverde, tuvo una portada tan espectacular, en acabado metalizado. Bueno, se disfruta mucho porque profesionalmente también tienes muchas opciones de hacer cosas diferentes de lo habitual. Yo invito, de hecho, a todos los lectores, a todos los que nos estéis escuchando a través de este podcast, a que si podéis, entréis en el kiosco digital, por ejemplo, y os hagáis con ese número de Motoverde, o directamente, como vengo diciendo, ya está a la venta la revista del 70 aniversario, una revista especial, como decimos, una revista de coleccionista, que ya está en cualquier punto de venta habitual de las revistas. Así que yo creo que ya era obligatorio hacer esta promoción, porque no todos los días se cumplen 70 años, se cumplen 7 décadas de información, no hay una revista, al menos en el sector de la moto, que tenga esta historia, así que yo creo que era un poco de ley hacer esta pequeña autopromoción sobre el contenido que publicamos, que ahora hemos querido enfocarlo también, o que hemos querido abrirlo también a este formato nuevo de podcast, que la verdad que a todos nos apasiona, a todos nos gusta también. También avisamos, en esto somos novatos, llevamos 70 años haciendo revistas, 70 años escribiendo en papel, pero haciendo podcast no llevamos tanto tiempo. Hospitality Motociclismo, el podcast de los apasionados por las motos. Venimos del Gran Premio de España, venimos del circuito de Jerez, y digo venimos, Pepe, de manera literal, porque hemos estado 1 año y medio encerrados en casa, también de manera literal, no hemos podido asistir a los grandes premios, y Pepe, tú y yo, por fin hemos pisado un circuito. Bueno, pues sí, la verdad es que desde el Gran Premio de Qatar del año 19... Del año 20. Año 20, fíjate, ya se me van los años, en el que estuviste tú, no habíamos vuelto a un Gran Premio, porque primero por la pandemia, después por las restricciones que lógicamente Dorna puso a los medios de comunicación, y después también porque, como hemos podido comprobar, el formato para nosotros es un poco restrictivo, ¿no? Entonces, se hace un poco duro estar en un circuito sin poder ver a los pilotos, sin el contacto con meterte en los boxes, estar en la pista, pero bueno, ahí hemos estado para tantear de nuevo lo que es un Gran Premio, y la experiencia ha sido muy positiva. Ha sido positiva. Ahora nos meteremos también de lleno a hablar un poco, en hacer esa tertulia en la que participaremos todos, pero sí que es cierto, tengo que decir, que llegar al circuito de Jerez y verlo vacío impresiona bastante, ¿eh? Llevamos ya
todo el año viendo circuitos vacíos por la televisión, pero es verdad que pisar un circuito y verlo en directo impresiona bastante. Y mira que nosotros, Pepe, lo hemos comentado este fin de semana, estamos acostumbrados a estar dentro de circuitos vacíos porque hemos hecho pruebas en circuitos, asistimos a los test invernales de pretemporada que son sin público, pero estar en un marco del fin de semana de Gran Premio, con toda la parafernalia que eso conlleva, con todos los boxes, el paddock lleno, incluso con toda la publicidad que hay dentro del GP, que te estás dando cuenta que es un fin de semana de carreras y que no haya nadie en las gradas, ese vacío en las gradas, la verdad es que a mí personalmente, ya te digo, me impactó bastante. A mí me ha impactado eso y me ha impactado también llegar al circuito del tirón. Sí. Normalmente cuando vas a Jerez al Gran Premio de España tienes que salir a las 5:30 o las 6 de la mañana de donde estés alojado, comerte una cola de espanto, tardar muchísimo, y nosotros hemos ido como unos campeones, vamos, sin bajar de cuarta. Sí, la verdad es que, ya te digo, alguna cosa positiva tenía que tener, y era que no había aglomeraciones a la entrada. También hay que decir que se echó mucho de menos a la gente en los circuitos y se echó mucho de menos el ambiente que durante todo el fin de semana engloba pues Jerez y toda la comarca de Jerez. Así que bueno, deseando que la afición, que las carreras vuelvan a la normalidad, y mientras tanto nosotros la contaremos así como podamos, porque ya te digo, lo comentaba Pepe, es un poco complicado la manera de trabajar porque nosotros los periodistas estamos dentro de una burbuja en la que no tenemos contacto con los pilotos, con los mecánicos, con el paddock, así que un poco tienes que trabajar a través del Zoom, de ruedas de prensa interactivas, y además, Pepe, tú y yo sabemos que vigilan bastante eso, o sea, que no te relaciones con ningún piloto. Nosotros al final saludas a algún piloto que te pilla de paso, pero bueno, ya te digo que en este caso la organización está bastante pendiente y a la mínima te saca una tarjeta amarilla, como nos pasó a nosotros, por hablar con alguno de los pilotos. Pero bueno, dicho esto, yo creo que ya toca hablar de carreras. Hemos vivido un fin de semana que la verdad que no sé si para vosotros os parece dentro de lo esperado. Tenemos por una parte la confirmación en Moto3 de un auténtico genio, del niño prodigio actual del motociclismo, que es Pedro Acosta. Hemos vivido también unas carreras de MotoGP que han estado marcadas sobre todo por esa lesión en la que luego más tarde Juan Pedro nos va a hablar un poco en profundidad, que es ese síndrome compartimental, cuando se creó, pero básicamente de esa lesión de Fabio Quartararo, que le obligó no a retirarse, sino que le quitó la victoria porque la tenía más o menos segura, y un fin de semana en el que, sobre todo, mira Santi, aprovecho empezando contigo, tú que eres ducatista, en el que dominaron las Ducati. Ahí, Forza Ducati a tope. Bueno, bien, sorprendente, porque sobre todo el circuito de Jerez nunca ha sido un circuito muy favorable para Ducati, nunca ha sido un escenario donde la marca boloñesa ha conseguido triunfar, y ahí arriba ha estado con ese doblete. Me gusta sobre todo, más que haya ganado Ducati, esa variedad que hay en el Campeonato del Mundo de MotoGP en cuanto a marcas y en cuanto a posibilidades, esa variedad en cuanto a pilotos y la incertidumbre de quién va a ganar. No hay un monólogo como en temporadas anteriores, hay que darle tiempo a Marc Márquez, y evidentemente pues ahí está Ducati, que sin duda alguna me parece la moto más bonita del paddock con respecto a todas las demás. Doblete de Ducati, victoria de Jack Miller, segundo puesto Bagnaia, que además es nuevo líder, pero bueno, no hay que olvidar en este caso que si ganó Jack Miller, esa victoria prácticamente estaba escrita y iba a ser para Fabio Quartararo. Yamaha venía de ganar 3 carreras consecutivas y estaba a punto, Juan Pedro, de conseguir la cuarta en Jerez. Sí, es un arranque de temporada un poco extraño. A mí me recuerda un poco cómo empezó la temporada anterior, con ese arranque fuerte de Yamaha y luego los problemas que hubo. Pero me resulta un poco extraño porque no están ganando donde tienen que ganar. O sea, en teoría, Jerez no es un circuito para que gane las Ducati, ¿no? Pero estaban muy bien, muy arriba, con un sorprendente buen ritmo de Miller, que desde luego a mí me sorprendió que estuviera allí, que fuera tan constante. Pero yo creo que al final este campeonato tiene pinta de que va a ser un campeonato de fábricas. Lo que vimos el año pasado con los pilotos satélite, creo que no va a ser tan sencillo que se repita. Y sobre todo creo que va a ser un tema Yamaha-Ducati. Yamaha, pues bueno, ha tenido el problema este de Quartararo, y hay un problema con Maverick, ¿no? El volver a tener estos altibajos tan tremendos que tiene.
Entonces no sé exactamente a qué se debe, ¿no? Maverick lleva muchos años con estos problemas de un día bien, otro día mal. No sé, es muy complicado. Además, como decís, no tenéis acceso directo a los pilotos, ¿no? O sea, ahora es más complicado entender el porqué de las cosas, ¿no? Los pilotos te dan su rueda de prensa formal, donde todo está más o menos pactado, cómo tienen que decir, qué tienen que contar, y es muy difícil poder sacarles algo más y poder leer entre líneas y poder acceder, que al final terminas conociendo más cosas cuando estás en un box, cuando tienes gente de tu confianza, contactos de confianza en el box que te pueden intentar dar un poco aportar un poco de luz a todo este mundo de sombras en el que estamos. Entonces, claro, es muy complicado saber hacia dónde va esta historia del Mundial en estos momentos. Bueno, hay que tener también en cuenta que en MotoGP hay un parámetro que es fundamental, que son los neumáticos. Michelin todos los años cambia el formato de los neumáticos en mayor o en menor medida. Te tienes que adaptar a esos neumáticos. Cada vez hay menos entrenamientos en invierno para ajustar las motos. Los motores son los mismos. Han cambiado los chasis. Después, como dice Juan Pedro, hay una cierta diferencia entre los pilotos oficiales y los que están en los equipos satélites. Pero a mí me parece que MotoGP, como decís, se ha convertido un poco en un popurrí, algo que no ha ocurrido jamás en la historia del motociclismo. Siempre ha habido unos pilotos oficiales y unas marcas que han ganado todo y otros que iban de comparsas. Y Dorna ha conseguido no solo que haya 6 marcas capaces de ganar, algo que es sorprendente, sino que haya una docena de pilotos que estén ahí, ¿no? Entonces eso es algo muy meritorio, algo que, por ejemplo, en Moto2 es complicado y que en Moto3 parecía que ocurría, pero ahora nos hemos encontrado con lo mismo, ¿no? Bueno, ya que sacas a colación el tema de Moto3, yo creo que a todos nos está dejando alucinados el impacto que está teniendo Pedro Acosta en el Mundial. Y no es una cosa de que nosotros como medio especializado y español le estemos dando más cobertura de lo que se merece. Es que Pedro Acosta ya ha aparecido en medios generalistas, ya ha aparecido en telediarios, ha tenido su impacto el fenómeno Pedro Acosta a nivel internacional. El pasado fin de semana del circuito de Jerez, L'Equipe, por ejemplo, publicaba en sus páginas de papel un artículo sobre Pedro Acosta en el que titulaba La nueva pepita de oro del motociclismo. Yo creo que un impacto como está teniendo este chaval, el murciano, el tiburón de Mazarrón, no lo hayamos visto nunca. Bueno, realmente, datos en mano, no se había visto en los 72 o 73 años de Mundial de Motociclismo. Juan Pedro, tú que eres ya te digo, la Biblia del motociclismo. Sí, desde luego, bueno, estadística en mano es así, pero luego, aparte de todo, es que impresiona por la seguridad con que hace las cosas, ¿no? Tiene un estilo de pilotaje muy, muy peculiar. A mí me impresionó bastante cómo, o sea, aparte de que frena, que es una barbaridad, cómo frena, cómo se mete hasta adentro. Yo creo que Pedro Acosta y la generación de chavales que están llegando desde el FinC, desde las rookies, creo que es un nuevo tipo de piloto que tiene que ver mucho con el camino que han dado Marc Márquez, con el estilo de pilotaje de Márquez, esa forma de entrar fuerte frenando, de entrar hasta adentro, de tirarse mucho, y yo creo que es un nuevo tipo de pilotaje en el que los pilotos españoles se han adaptado perfectamente a él, los chavales conducen así. Y estamos asistiendo a un grupo generacional realmente impresionante, porque bueno, Acosta lo está haciendo de cine, pero luego hay otros que están rodando muy rápido y muy bien. Lo que pasa que, claro, es tan bueno lo que hace Acosta que es que ya tapa totalmente a los demás. Sí, y con razón, ya te digo, ese debut, 4 carreras, 3 victorias y un segundo puesto, la verdad es que para nota para los demás, y yo no sé si esa influencia que tiene, porque tú lo has dicho, Juan Pedro es un piloto un poco, o tiene un estilo old school en la manera de pilotar, en la manera en que lleva su moto, pero incluso también en sus gustos, porque él dice que su ídolo es Kevin Schwantz,
que cuando ganó el título en 1994, en 1993 ni siquiera había nacido Pedro Acosta. Pero bueno, tiene un estilo que yo no sé, vosotros que sois los crosseros, Marcos, Santi, hay mucho piloto que entrena haciendo off-road, que entrena haciendo motocross. No sé si os sentís algo identificados en este estilo que tiene Pedro Acosta o en el nuevo estilo que se está poniendo en marcha en MotoGP. Perdonad que os diga, pero justamente el motocross es la base de todo. Si es que sin motocross no hay MotoGP. Y sobre todo Pepe eso lo va a disfrutar, que sabe que las motos de cross son motos tecnológicamente muy superiores a las de MotoGP. Así que, ¿cómo no va a estar un chaval de 16 años que gana una carrera desde el pit lane? Que yo eso, saliendo desde el pit lane, que eso pues nunca lo había visto. Es otro de nuestros genios del mundo de la moto y, como dice Juan Pedro, creando nuevos estilos que han llegado también a otras modalidades y colocando una vez más al motociclismo español muy arriba, donde no dejamos de tener grandes pilotos de velocidad, pero seguimos teniendo los grandes del trial. Tenemos a un Jorge Prado en el Mundial de Motocross y nos quedan... no hay modalidad ahora mismo, quizás alguna de dirt track o flat track o alguna de estas, en donde los españoles no estemos arriba. Pero Marcos, el cross es lo más grande y todos los que nos oyen lo tienen claro. Claro. A mí lo que me llama la atención es su capacidad estratega. Es un piloto de domingo que realmente en las clasificatorias se ve que trabaja viernes y sábado para la carrera, que no tiene unas qualifying muy destacadas, pero luego en carrera siempre está ahí, espera el momento, ataca en el momento justo y la verdad es que es increíble su madurez. Y sobre todo, Chechu, ya sabes, Pedro gana a costa de los demás. Paco, que ahora se les viene llamando Paco por ese acrónimo que se hacen con su nombre, sus siglas. Hablaremos mucho de Pedro Acosta. También hablaremos, os dejo ahí, os lanzo este lazo a los dos del barro, a Marcos y a Santi. Hablaremos también de Jorge Prado en su día, Vamos a hablar mucho también de off-road aquí y también tenemos que hablar de Marc Márquez, porque claro, Marc Márquez viene de una lesión muy larga, ha vuelto a subirse a una MotoGP y yo creo que está cumpliendo un poco ese plan que tenía de no arriesgar, de acabar carreras. Una cosa muy importante, en Jerez se cayó, además tuvo una caída muy fuerte, seguramente que no esperaba tener una caída tan fuerte como esa, pero bueno, de momento el plan de hacer kilómetros, hacer sobre todo kilómetros de calidad y volverse a reencontrarse con la moto lo está cumpliendo. Yo creo que Marc llegó a Portimao a ver qué pasa. No sabía cómo iba a estar, cómo iban a estar los demás, cuáles iban a ser sus condiciones ni su resistencia. Y bueno, ya se ha dado cuenta dónde está, qué es lo que puede hacer. Se ha dado cuenta que su Honda tiene problemas. Se ha dado cuenta que los neumáticos son nuevos y hay que tener cuidado con ellos. Como bien dices, se pegó un palo para mucha gente que ha estado en Jerez, incluso que ha rodado en la rápida después de Drysack, que no es un sitio para caerse precisamente. Y yo creo que esto también le condicionó el fin de semana porque no quería volver a pegarse otro palo como este, aparte de los dolores que tenía en el cuello, del golpetón. Yo creo que Marc Márquez, que es un tío muy listo, va a ir paso a paso, viendo dónde está y poniendo a punto una moto que en este momento parece que no es la mejor de la parrilla, desde luego. Hablaremos mucho de Márquez en este podcast, hablaremos mucho de MotoGP, hablaremos mucho de competición. Tenemos que hablar también de Valentino Rossi, que Valentino Rossi está sufriendo hoy mucho, pero bueno, vamos a hacer un cambio de tercio ahora, hablando sobre producto. Estás escuchando Hospitality Motociclismo. Motos, experiencias y muy buen rollo. Seguimos aquí en este Hospitality Motociclismo, este lugar de encuentro, este punto de encuentro para moteros, para aficionados de las dos ruedas, todo lo que tenga que ver. Venimos de hablar de la competición, venimos de analizar todo lo que ha pasado en el Gran Premio de España en Jerez y ahora vamos a hablar del otro gran tema o de la otra gran sección que consta esta revista, porque si la revista o motociclismo siempre se ha caracterizado por una cosa, es por las pruebas, por esa parte de producto que ha sido durante estos 70 años un poco la espina dorsal de esta revista de motociclismo. En este podcast no íbamos a ser menos, así que vamos a intentar que os subáis con nosotros de paquetes y que también probéis las motos de las que os hablaremos en este podcast. Y vamos a empezar este podcast hablando de una gama que prácticamente
ha colonizado el segmento Naked, que no es otra que la gama MT de Yamaha, esa que en Japón llaman el lado oscuro, el Dark Side de Japón, que como digo, tiene presencia en todas las cilindradas y se ha hecho con la mayor parte del mercado, con la mayor parte del pastel en el mercado. Pepe Burgaleta, esa gama MT que empieza en las 125 y que acaba en la bestial MT10. Sí, bueno, Yamaha estuvo muchos años con una política un tanto errática y de repente, hace menos de una década, empezó con la serie MT en general. Ellos, según tengo entendido, en Japón tampoco estaban como muy de acuerdo con esto del Dark Side of Japan, porque ya sabes que los japoneses son políticamente muy correctos, pero la verdad es que han dado un pelotazo con esto, porque empezaron a hacer motos un poco diferentes, sacaron la MT-07, que ha sido la moto que ha revolucionado el segmento medio, las Naked. Ha barrido, sigue siendo la moto más vendida. Este año, en 2021, se ha reformado, tiene una actualización. Un faro que hay gente que no le está gustando mucho, pero bueno, independientemente de algunos detalles estéticos, es una moto que es realmente brillante. De hecho, en el próximo número de motociclismo, no en este del 70 aniversario, sino en el siguiente, vamos a hacer la comparativa con todas estas Naked medias en la que está la Yamaha MT-07 y su competencia. Y después también Yamaha tiene otra moto que es la MT-09, una moto con un motor de 3 cilindros. Yamaha no ha hecho muchos motores de este tipo. Lanzó una moto de 3 cilindros en los años 70, pero se había olvidado de ello. Y la MT-07, la verdad es que es un motón. Ha cambiado este año muchísimo, le han cambiado el chasis, le han aumentado la cilindrada del motor, tiene muchos menos kilos y es una moto que a quien esté interesado en este segmento, yo le animo a que se vaya a un concesionario y se dé una vuelta con ella en una de pruebas, porque es una moto que le va a encantar con muy pocos flecos, una moto, la verdad, muy divertida y por un precio que a mí me parece sorprendente realmente, ¿no? Sí. Y más allá de estas dos grandes MTs que son la base de la gama, pero tenemos también, por un lado, las motos más pequeñas, la MT-03 y la MT-125, son motos muy adecuadas a su sector. Como has mencionado, la MT-10, que es una moto que es básicamente una Yamaha R1 sin carenado, con un montón de electrónica y con muchísimas prestaciones, y una gama, por decir de alguna manera, que no es la MT. De hecho, Chechu tiene una moto de este tipo, porque las MT son motos naked, sin carenado, pero hay veces que se le puede poner un carenado, ¿verdad, Chechu? Sí, estamos hablando de las Tracer. También las populares Tracer. Efectivamente, Chechu es el poseedor de una de ellas. Este año también, entre este año y el año pasado, se renovaron. Y para quien no quiera que le dé mucho el viento en la cara, tiene estas motos con una posición más cómoda, pero básicamente con la misma estructura de motor y de chasis, y que son motos también que están siendo muy populares y que están siendo las líderes de sus categorías. Mira, por poner en situación lo que ha significado esta gama MT, que las siglas significa Master of Tour, el maestro del park o los señores del park. Esta es la gama más exitosa jamás producida por Yamaha. Estos son palabras literales que utilizan en Iwata, porque yo estuve en el mes de enero en la presentación de la MT-07 y lo decían así, que nunca habían comercializado una gama que se hubiese vendido así, y 250.000 unidades se han vendido desde 2013 solo de esta gama, y la mitad de ellas lo han hecho de la MT-07. Sin duda las superventas, es el producto estrella, porque aparte es una moto que se puede convalidar, es una moto que se puede limitar y que se puede conducir con el carné A2, pero es una moto que yo cuando la probé, había probado las versiones anteriores, esta nueva versión, que más allá de ese cambio estético, lo comentabas tú, ese faro que al final va en gustos, es un concepto más futurista, un concepto más rompedor, que yo creo que tiene que un poco que encajar o encontrar su sitio, pero ha conseguido hacer un producto que si ya estaba muy bien, porque es un producto, a mí me parece una moto
primero, para todos los públicos, porque puede ser una moto tanto para el que se inicia en el mundo de las dos ruedas, el que se acaba de sacar el carné y necesita una moto relativamente fácil, sencilla para pilotar, para un poco hacerse a lo que es el mundo de las dos ruedas, de una moto con marchas. Es una moto relativamente bajita, en la que te sientes cómodo, seas de la talla que seas, pero luego tiene también una pegada, tiene un motor que es sube muy rápido de vueltas, es una moto divertidísima. Nosotros hicimos durante la presentación de esa MT-07, hicimos una ruta por una carretera de curvas por la zona de Valencia y de Castellón, y la verdad es que pensándolo, yo ya, como lo ha dicho Pepe, yo tengo una Tracer 900 y dudo mucho que me lo hubiese pasado mejor con mi Tracer que con esta MT-07, porque es una moto que te permite tanto y que luego tiene una pegada en el primer golpe de gas que casi se desboca. A mí me pareció brillante. Tú, Pepe, que creo que estuviste en la prueba de la MT-09, es un poco así, ¿no? El mismo concepto que tiene la MT-07, pero llevado incluso más allá con la MT-09. Sí, la MT-09 tiene un motor, un pedazo de motor. La verdad es que la moto va muy bien, pero a mí es que el motor me encanta. Este año con el shifter automático ya es una absoluta delicia. En cualquier caso, hay que tener en cuenta que es que hay veces que te sale una moto redonda, una moto que no tiene aristas. Lo hemos visto en el pasado con otros muchos modelos. O sea, todo el mundo recuerda la Honda CBR 600F del año 91-92, esa moto para todos. O sea, Honda estuvo con esa moto sin tocarla durante 20 años, porque dice, no quiero tocar nada. Y con eso ha ocurrido con muchos modelos, Ducati con las primeras Monster, y en este caso, pues a Yamaha le ha salido una MT-07 y una MT-09, dos motos que van avanzando evidentemente con ellas, pero manteniendo el mismo concepto, porque esto es lo de el famoso refrán, ¿no? Sí. Si funciona, no lo toques, porque lo único que puedes hacer, hablando pronto y mal, es joderla. Sí, desde luego lo ha clavado, como dices, pues eso, la gama MT, ese lado oscuro de Japón, que echando cuentas tiene MT-125 para, pues es un poco destinado a poseedores de carné A1, incluso de carné de coche, MT-03 ya para carné A2, MT-07 que tiene su versión también para limitar, para convalidar con el carné B, MT-09 y luego existe una versión especial SP de la MT-09 que es una versión también más deportiva. Y muy aconsejable porque esa moto tiene unas suspensiones mejores, que al final es una cuestión básicamente de poner dinero, y quien tenga ese pequeño plus de presupuesto le animo a que se haga con una SP, desde luego. SP, y luego hemos dicho MT-10 que también tiene esa versión SP. En total, hemos dicho este lado oscuro de Japón, este Master of Torque, la gama MT, 7 modelos que sin duda lo están petando ahora mismo en el panorama o en el mercado de la moto en España, y que, bueno, en España y en el mundo, y que Yamaha tiene intención de seguir un poco esa filosofía, esa política que tanto éxito le está dando. Y vamos a cambiar completamente de tercio, porque vamos a hablar ahora de una moto que es completamente revolucionaria. Porque, Santi, tú que la has probado, ¿alguna vez te imaginabas montarte en una Harley Davidson y llenarla de barro? Pues hay cosas sorprendentes. La verdad es que estamos en un momento de la vida. ¿Quién se iba a imaginar que tendríamos una pandemia como esta y que estaríamos en este escenario? ¿O quién se iba a imaginar, pues justo lo que tú dices, que con una Harley Davidson te ibas a meter por pistas, por caminos, e ibas a poder hacer campo y off-road y hacerlo bien y efectivamente? La Harley Davidson Pan America 1250 llega al mercado. Harley que busca abrir nuevas opciones. Evidentemente llevaba tiempo en descenso de ventas. Hay que mirar hacia el futuro. Hay que abrir nuevos productos. Una eléctrica, una naked y una maxi trail con un motor completamente nuevo. ¿Qué sorprende de esta Harley Davidson? Sobre todo eso, la efectividad. Y sorprende que es una moto totalmente nueva. A la mente, Chechu y el resto, nos viene pues pensar en una Harley como son las Harley, ¿no? Una Harley Custom que te metes a un camino, una Harley con su pop, con sus particularidades, con sus vibraciones, que te metes a un camino o que te metes en carretera, porque al final es una Adventure Touring.
Esto cambia completamente. Han hecho un motor nuevo, un motor que se llama justamente Revolution Max, para ser más exactos, y indica justo, pues eso, la revolución en la que está. Un motor con 150 caballos, 1.250 centímetros cúbicos, mucho par, 127 newton-metros, con toda la última tecnología en electrónica, que eso es algo que también choca en una Harley, encontrarnos con control de tracción, encontrarnos con otras particularidades, modos de conducción, toda esa electrónica, y un motor moderno, un motor que no vibra, que a los harlistas puristas les va a chocar, ciertamente, un motor que sube de vueltas. ¿Es antítesis de Harley? Pues puede serlo, pero efectivamente es un salto cualitativo y cuantitativo muy destacado en la marca de Milwaukee. La otra parte que tiene la Pan America es la imagen, la estética, Chechu. Si te fijas, es muy singular. El frontal, sobre todo, le han comparado... Los que no le gustan la han comparado con todo tipo de cosas, desde un robot que sí parece un cajero donde meterle la tarjeta para sacar dinero. Es singular, es diferente, es distinta, pero sí que han querido mantener imagen, vínculo ADN con otras Harley, porque se parece al actual modelo Fat Bob, se parece también a los nuevos modelos Softail. El carenado simula al del modelo Rad Glide. Es decir, es Harley, ADN Harley, en un nuevo formato. ¿En carretera qué tal va? Pues en carretera va muy bien, ¿eh? En carretera funciona muy bien y tienes conducción deportiva con una Harley. Pero seguramente los que nos estén escuchando en el podcast les llamará más la atención cómo va en campo. Pues tengo que reconocer la verdad. Es que va bien, va muy bien en campo. O sea, tiene aptitudes para hacer trail y para hacer off-road. No es quizás la más campera, pero tampoco es lo que la gente estaría pensando, vaya bote, vaya trasto, vaya cacharro, ¿dónde vas a ir con esto? ¿Te vas a quedar tirado? ¿Vas a golpearla? ¿Vas a romperla? No, te puedes ir de excursión y aunque sea antítesis para algunos y aunque sea romper todo lo establecido sobre Harley Davidson, pues la realidad es que llega a un entorno nuevo, lo hace además con capacidades dinámicas en carretera y off-road muy buenas, y luego tiene otra cosa, porque también la gente iba a decir, bueno, será Harley, costará 25.000 la más cara, se irán de precio, se saldrán de lo... Pues no, porque están en precio, están en margen, así que ojito con la Harley Davidson Pan America, que nadie la mire de soslayo, porque yo tengo muy claro que habrá un cliente que va a ir a lo exótico, a lo diferente. Habrá un cliente harlista que incluso puede tener esta Harley como otra opción, tener su Harley de toda la vida y una Harley nueva. Y es una moto que, a ver, ¿cómo decirlo? Se siente orgullosa de lo que hace. Llega y dice, aquí estoy yo, soy la Harley Pan America. Merece respeto, sinceramente, que nadie la infravalore, porque no es un trasto, no es un engendro, no es un bote, es una moto efectiva y que puede sorprender en el mercado, además con muy buen equipamiento, con muy buena posición de conducción, con una pantalla que incluye, por supuesto, cosas que no son habituales de Harley, pantalla con info, entretenimiento, con conexión con el móvil. Es que todo es cambiar y pensar en otra forma con Harley Davidson. Entiendo que a los puristas de primeras les chocará. Es algo así pues como cuando Porsche se metió con el Cayenne al todoterreno, o como en el símil de los coches, pues Porsche hizo un motor diésel. Al principio choca y luego mira por dónde resulta que estas opciones nuevas funcionan. Atención, porque dará que hablar esta Harley Davidson Pan America. A mí, en la presentación en Valencia, me ha tapado la boca y ya veremos el mercado cómo responde. Hay dos versiones, por cierto, una estándar y otra especial que tiene mejoras de acabado con cubrecárter, con caballete, con suspensión electrónica Showa, que también es otro toque semiactiva de tecnología. Mucho va a dar que hablar esta Pan America, que el nombre además es muy chulo. Pan America, suena potente, suena Pan America pa' América. Bueno, esta es una Harley para quien jamás había pensado comprarse una Harley. Directamente Harley Davidson ha estado durante muchos años restringido a un tipo de mercado y Harley, que es una empresa muy grande y muy potente,
pues ahora tiene una estrategia de salir al mundo y de vender otro tipo de productos, y entiendo que la Pan American es solo el primero de un montón de productos que van a hacer de la marca algo completamente distinto, como ocurrió con KTM en su día, que salió de su nicho de mercado de moto de campo, o como bien ha dicho Santi, con Porsche, que decidió que no solo podía vender Porsche 911 y ha constituido una empresa completamente diferente. Y desde luego está dando mucho que hablar, va a dar mucho que hablar. Yo no sé si tú, Marcos, tienes pensado o tienes ya previsto que vas a hacer una prueba de una Harley en la revista Motoverde. Pues no sería la primera vez en realidad, porque yo quería señalar que Harley en su momento ya tuvo una moto de cross. En los años 70 Harley comercializó una moto de cross que en realidad era de la marca italiana Aermacchi, y que, entre otras curiosidades técnicas, resulta que el doble amortiguador trasero en realidad era una horquilla. Habían cogido una horquilla, le habían dado la vuelta y la habían puesto en el sitio de los amortiguadores traseros. E incluso tenía freno de disco en el 75 ya. Muy, muy interesante esto. Oye, apúntatela, Marcos, nos tienes que hablar sobre esta Harley primigenia de los 70, ¿eh? Y Chechu, Harley ya estuvo en competiciones de hill climbing, de subidas en cuesta de estas ahí, chasis súper largo, y Harley también evoca a su pasado cuando estuvo presente en 2 guerras mundiales, solo había caminos de tierra y ya motorizaban. Ya sabes que las marcas sacan orgullo y al final va a resultar que Harley es la moto más de campo de la historia. De una marca centenaria vamos a saltar a hablar de otra marca centenaria, porque Suzuki cumplió el año pasado 100 años de historia, y creo que también nos toca hablar, Pepe Burgaleta, de lo que significa esa marca que siempre se ha visto como un poco el hermano pequeño de los dos gigantes de la moto, que son Honda y Yamaha, pero que tiene una historia también, o sea, y tiene un concepto de su propia historia muy particular. Bueno, Suzuki, de hecho, en los años 60 era el fabricante de motos de 2 tiempos más grandes del mundo, ¿eh? O sea, Suzuki en realidad, efectivamente, nació hace 100 años, pero no en el mundo de la moto. Su creador trabajaba en unos telares y decidió hacer su propia máquina, y con ello pues fue creando una empresa. Cuando llegó la Segunda Guerra Mundial y se destruyó Japón, pues como otras muchas empresas, vio que podían hacer. Lo mismo ocurrió en España. En España nadie hizo motos hasta después de la guerra, cuando fue necesario un medio de locomoción barato y se empezaron a hacer motos. En Japón pasó exactamente lo mismo. Cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, no había manera de moverse, había bicicletas, empezaron a hacer motores auxiliares, prácticamente todos los fabricantes empezaron así, entre ellos Honda y Suzuki, y fueron avanzando poquito a poquito, paso a paso, dando vehículos para toda esa masa de trabajadores que se tenían que mover. Y la verdad es que Suzuki al final ha sido una de las pocas marcas japonesas que ha subsistido. Tenemos, como bien has dicho, las 4 grandes firmas, y Suzuki ha tenido una historia un poco diferente quizá a las demás, no solo en el tema comercial, incluso en el deportivo también podría Juan Pedro hacer todo tipo de comentarios, ¿no? Y a Suzuki se le deben algunos modelos que son realmente notables, ¿no? O sea, todo el mundo supongo que conoce la Katana, que fue una moto con un diseño súper especial. Entonces, ¿cómo a una marca se le ocurre lanzar al mercado una moto que ha hecho un diseñador? Es como si te vas a un museo y coges un cuadro y haces algo con él, ¿no? Pues Suzuki hizo eso con la Katana. Antes había hecho una moto con motor rotativo, la R5, hizo un montón de motores de 2 tiempos deportivos, y de repente, cuando la contaminación empezó a ser un problema, varió por completo y se puso a hacer motos de 4 tiempos. Obviamente la Suzuki GSX-R 750, otra moto que revolucionó el mundo, con un chasis de aluminio, con un peso de menos de 200 kilos. Era una moto de 170 y tantos kilos en seco. O sea, era una moto completamente espectacular que todavía tenemos en el mercado, y que lleva 3 décadas funcionando prácticamente. Ahora Suzuki ha vuelto a hacer un cambio de timón, podríamos decir, porque Suzuki, que ha sido
a lo largo de su historia un fabricante que ha tenido en las motos pequeñas una gran influencia, pues ha decidido dedicarse a la moto grande. Y ha decidido dedicarse a la moto grande casi en exclusiva, pues porque las nuevas normas anticontaminación, todas las nuevas homologaciones, pues penalizan mucho los vehículos pequeños de calidad, por decir de alguna manera, ¿no? Tú ahora sacar una moto de 125 que tenga un coste más elevado que las demás, pues tiene muy poca salida, y Suzuki no va a meterse en esa faena. Entonces, hemos podido ver quizá a Suzuki un poco parada en los últimos años a nivel de novedades, pero ya está arrancando. Vamos a tener incluso en este año y en los próximos un montón de novedades de Suzuki. Para este año ya hemos visto que ha lanzado de nuevo la Hayabusa, que es otra moto mítica, igual que los modelos que hemos comentado antes, pues fue la primera moto que alcanzó los 300 kilómetros por hora. Recuerdo que cuando se lanzó esta moto, nos fuimos a hacer una prueba aideada con las motos que por entonces eran sus rivales, que era la Honda CBR 1100XX y la Kawasaki ZR 1100. Y salimos de Madrid con un probador japonés que se había venido a probarla con nosotros para ir a Idiada, que está en la provincia de Tarragona. En aquella época, no voy a decir lo que hicimos, pero quizá fuimos a más de 120 kilómetros por hora en algunos tramos de la autopista. Ya prescrito, ¿no, Pepe? Ya prescrito completamente y no nos autoinculparemos. Pero cuando me acuerdo que venía, en ese momento iba Pera Casas, que es otro de nuestros compañeros, íbamos haciéndole un sándwich al japonés para que no se perdiese, y cuando llegamos al hotel a la cena, se levantó como en las películas americanas, que de repente hay uno en la mesa que coge un vaso y un tenedor y lo agita para que todo el mundo le atienda, y entonces el japonés, muy serio, se llamaba Tsuka, calvo como una bola de billar, porque además afeitado, un tío realmente, iba con un mono plateado como si fuese de las películas estas de manga, ¿no? de manga, y entonces se puso de pie y dijo: quiero agradecer a Pepe y a Pera haber tenido el día más feliz de mi vida. Jamás pensé que pudiese hacer 600 kilómetros a esa velocidad. Y eso era la Hayabusa. En Idiada conseguimos, plegando los espejos, hacer 302 kilómetros por hora, 312 sin los espejos, 345 kilómetros reales, o sea, de marcador, perdona. Otra de esas pruebas míticas que se ha publicado en motociclismo, que por cierto, esa portada de la Hayabusa también la sacamos en este especial 70 aniversario. Sí, fue una moto espectacular. Y esa moto vuelve a estar en la calle. Pero una cosa, Pepe, ¿esas velocidades contigo encima? No, imposible. Sí, me adapto muy bien, soy como las gotas. Efectivamente. Y bueno, Suzuki esta temporada también acaba de lanzar otra moto, que es la GSX-S 1000, una Naked de alta cilindrada, que también ha recibido un montón de novedades y de reformas con una nueva electrónica. Hay que recordar que sigue teniendo el Burman 400 en el mercado, y en general Suzuki vamos a ver muchas novedades. Otra cosa que quiero destacar de Suzuki de cara al futuro, no sé si próximo o no, he de reconocer que no tengo la más mínima noticia sobre el tema, es que ahora motos eléctricas, todo tipo de energías alternativas, vamos a empezar a ver por todas partes todo tipo de proyectos, prototipos y motos reales. Y recordar que Suzuki hace ya muchos años fue la primera y yo creo que la única marca que ha presentado y homologado una moto con una célula de combustible, con un motor de hidrógeno, podríamos decir, ¿no? Que estaba metido dentro de un Burman y que yo creo que acabaremos viendo. Oye, y una cosa, Chechu, sobre Suzuki. La marca ahora, a los 91 años, Osamu Suzuki, el CEO, se ha jubilado. Le sustituye su hijo Toshihiro Suzuki, el CEO de la empresa. Eso también va a dinamizar
la empresa de forma interesante al hilo de esas novedades, de ese cambio de generación. Ya sabes que además los japoneses como son en cuanto a esa forma de trabajar, y el señor Suzuki, el apellido que da el nombre a la marca, pues ahí tiene el relevo generacional. Sin duda, lo que decíamos, una marca muy familiar, una marca que tiene muy definido, muy claro cuál es su idiosincrasia y de la que, ya te digo, bueno, va a dar que hablar, dará que hablar, está dando que hablar, sobre todo por toda esa tecnología que está poniendo al servicio de las dos ruedas. Hospitality Motociclismo, el mundo de las motos en tus oídos. Llegamos ya a esta parte final del podcast, esas últimas páginas que normalmente completan la revista, pero que son secciones imprescindibles y que han configurado el carácter de motociclismo. Todavía hay muchos lectores que nos confiesan que les gusta leer la revista de atrás hacia adelante. En realidad en este podcast podéis hacer lo mismo, podéis iros adelante, podéis pasar toda la parte esta de los blogs que hemos hecho de competición y pruebas e ir directamente a una sección interesantísima que vamos a estrenar con Juan Pedro de la Torre, una sección de curiosidades, de anécdotas y sobre todo de historias de dos ruedas. Juan Pedro, ¿qué nos vas a traer? ¿Qué nos has preparado para este primer número del Hospitality Motociclismo? Bueno, yo, como decíamos al principio, a cuenta de... Yo la idea que tenía es... tampoco es contar aquí batallitas del abuelo, ¿no? No pretendo hacer eso y aburrir con... ¡En el año del señor! No esa es la idea. Entonces, a colación de un tema de actualidad como es este pasado Gran Premio de España y lo que le pasó a Quartararo con el síndrome compartimental, pues se me ha ocurrido recuperar ese primer episodio de una situación similar que se ha dado en el motociclismo, porque normalmente el motociclismo es un deporte de fracturas, no de lesiones musculares, ¿no? Entonces, pues ahora sí que, bueno, cualquier aficionado, cualquier periodista es capaz de escribir un tratado sobre medicina con todo lo que sabemos y toda la información que tenemos sobre lesiones, sobre los pilotos, bueno, podemos nombrar prácticamente el esqueleto de arriba abajo, ¿no? Pero hace unos años, cuando empezaron a surgir estos problemas, como es el síndrome compartimental, ni siquiera se llamaba así, ¿no? Y el primer caso notable que tenemos, curiosamente, fíjate qué casualidad, se produce también en un Gran Premio de España, en ese caso en el Gran Premio de España de 1986, que se disputó en el Jarama, y con Freddy Spencer. Freddy Spencer, que, bueno, como recordaréis, el año anterior logró la hazaña, la gran gesta de imponerse en el Mundial de 250 y en el Mundial de 500, que fue un esfuerzo abrumador y realmente tremendo, y era el gran favorito para 1986, un año en el que solo se iba a dedicar a correr en 500. Bueno, y así llegó al Jarama, que era la primera prueba del Mundial. Freddy hizo una pole clarísima, casi medio segundo sobre Gardner. Bueno, tenía la primera línea, la tenía bastante lejos, ¿no? Aquellos días eran primeras líneas de 5 pilotos. O sea, tenía Gardner, Lawson, Baldwin y Mamola y los tenía lejísimos, ¿no? Y bueno, pues se dio la salida, esa salida se empujón. Esa fue la última temporada en la que las motos arrancaban a empujón. Y se marchó. La carrera tenía 37 vueltas. En el Jarama, recordar que antes era un circuito más pequeñito, eran 3.300 metros, entonces hacía muchas vueltas. Y empezó a marcharse al estilo Spencer, como un rodillo, y después de 14 vueltas líder destacado, de repente bajó un poquito el ritmo y de repente a boxes. ¿Y qué ha pasado? Bueno, lo que había pasado a Freddy es que en ese momento se decía que tenía tendinitis. Es decir, que es una lesión que normalmente la teníamos asociada a cosas como el tenis y tal, pero que no era lo habitual en las motos, ¿no? Entonces, pues bueno, un problema que se le sobrecargaba el antebrazo, la muñeca. El caso es que luego Spencer no fue a Monza, que era la siguiente cita, que se corría 2 semanas después, porque seguía con esos mismos problemas. Y aunque viajó a Nürburgring, que era la siguiente carrera, la tercera del Mundial, allí ni siquiera llegó a subirse a la moto. Con lo que la cosa pintaba bastante mal para él, y no tanto para Honda, porque tenía la fortuna de contar con Wayne Gardner como segundo piloto, y bueno, pues Gardner tenía posibilidades de defender el pabellón de Honda. El caso es que, bueno, ahí estaba Spencer, el hombre un poco machacado con su tema de la muñeca, y finalmente apareció en Austria con la intención de correr, hizo los entrenamientos, hizo primera línea,
estaba ahí y tal, y bueno, parecía que estaba bastante claro, ¿no? He estado buscando las informaciones que publicamos en Motociclismo en su día, y entonces había unas declaraciones de Freddy que contaba que, bueno, que había encontrado un sistema que le podía servir de ayuda, que era un refrigerante que se echaba, un spray refrigerante que se echaba sobre el antebrazo, que lo utilizaban los jugadores de baloncesto en la NBA, y que parece que se sentía muchísimo mejor, ¿no? Entonces, pues el caso es que salió a la carrera, hizo una arrancada excelente, estaba a rueda de Lawson, que fue el primero que se puso en cabeza, y aguantó pues 4 o 5 vueltas muy bien, luego empezó a perder terreno y acabó el 16º, que estaba fuera de los puntos. Además, en aquella época, recordad que solo puntuaba los 10 primeros. Y entonces cogió y se fue a Florida a operarse del brazo, y ya no le volvimos a ver el pelo en todo el año, ¿no? Y aquello fue el verdadero final de Fast Freddy, porque ya no volvimos a ver al piloto rompedor y arrollador y con ese ritmo brutal que todos habíamos conocido. De hecho, cuando regresó al año siguiente, la primera carrera de la temporada fue Suzuka, que además era la vuelta del Gran Premio de Japón al Campeonato del Mundo desde los años 60. O sea, fue un Gran Premio muy especial, el Gran Premio de Japón del 87. Y ya nos encontramos con un Spencer pues que no parecía estar tan en forma, estaba más llenito, había ganado unos kilos, y entonces la gente con un poco de mala leche empezó a cambiar su mote, ¿no? Ya sabéis que a Freddy le llamaban Fast Freddy, y cuando le vieron con ese aspecto empezaron a llamarle Fat Freddy, o sea, fast rápido, fat gordo. Entonces, bueno, la gente es que tiene muy mala leche, pero bueno. Sí. Pero bueno, el caso es que el pobre Spencer no siguió como pollo sin cabeza, porque se lesionó una rodilla en Suzuka, estuvo arrastrando este problema en siguientes carreras, se cayó en los entrenamientos de Yugoslavia y se rompió la clavícula, que por cierto esta foto la hizo nuestro compañero Diego Muñoz, que era el enviado especial de la revista en aquel tiempo, junto con César Agüí, y fue una exclusiva mundial también de motociclismo, la foto del accidente de Spencer. Y luego que si en otra carrera las lentillas. El caso es que desgraciadamente ya de Fast Freddy no volvimos a saber. Él siguió y fue como el Guadiana, ¿no? Porque en el 88 desapareció, en el 89 le ficha a Agostini correr con Yamaha, pero lo deja a mitad de temporada, luego vuelve en el 93 y se pega un palo descomunal, y bueno, ha sido el Guadiana, y aquel episodio de 1986 en el Jarama marca el final del gran Spencer que todos conocimos. Eso es, y bueno, es el primer caso que conocimos de este síndrome compartimental, que ahora es una lesión tan habitual y tan recurrente en el mundo de MotoGP, y de la que casi todos los pilotos tienen que o están obligados a pasar por el quirófano. Estás escuchando Hospitality Motociclismo. Motos, experiencias y muy buen rollo. Lo que queremos ahora es escuchar a nuestros oyentes, a nuestros lectores, porque es una sección, esta del Rincón del Lector, que prácticamente todos hemos hecho. Cualquiera que ha pasado por la revista Motociclismo ha tenido que transcribir esas cartas manuscritas que todavía nos llegan, y ahora lo que queremos mantener es ese nexo de unión con esa comunidad motera que ha traspasado generaciones de lectores, y lo que queremos es que nos mandéis preguntas, que nos comentéis cosas, y que nos escribáis, a fin de cuentas, o nos mandéis audios a este teléfono que nos va a decir ahora Arantxa. ¿Qué tal, Arantxa? Hola. ¿Recibes WhatsApp, recibes audios de lectores? Efectivamente, tenemos una línea de WhatsApp abierta para que nos mandéis audios, mensajes, cualquier duda, pregunta que tengáis, no solo de relativo a las motos. Si tenéis alguna curiosidad sobre cómo aquí los compis hacen las pruebas o lo que sea, pues todo es bien recibido. El teléfono, apuntadlo bien, es el 683-224-247. Y lo pusimos en marcha hace unos días, y la verdad es que ya hemos recibido algún que otro comentario. No tenemos tiempo para mucho hoy, pero por lo menos una preguntita os voy a
os voy a hacer. Así que atención, chicos. Pedro Marugán nos ha mandado un WhatsApp, no es un audio, y tiene que ver con tema de circuitos, marcas, pilotos, así que os lo leo literal, ¿vale? Siempre se habla de que un circuito es bueno para diferentes marcas. Hay circuitos de Honda, Yamaha, Ducati. Aparte de por el tipo de circuito, estas afirmaciones se basan en número de victorias por cada marca. Pedro Marugán opina que al final es el piloto el que marca la diferencia, que en la época final de los 2 tiempos y principio de los 4 tiempos casi todo era Honda gracias a Duhan y Rossi y que después casi todos pasaron a ser Yamaha por Rossi y Lorenzo. Ahora se demuestra con circuitos Ducati, por ejemplo, ganan Yamahas, habla de Qatar. Entonces, quiere saber si vosotros opináis que son las marcas, o sea, es la marca, la moto, la que marca esa tendencia o son los pilotos con sus hazañas. Yo sí contesto, yo estoy más por el punto de vista de Pedro. Yo creo que cada vez menos hay circuitos. Es evidente que una moto se puede adaptar mejor a un circuito a otro. Yo creo que el último ejemplo claro de moto de un circuito es Ducati en Austria. Ya no es solo porque gane un piloto, sino por ahí han ganado Iannone, ha ganado Vicioso, ha ganado Lorenzo con la Ducati. Sí que puede ser un circuito que le vaya a mejorar las características de una moto como la Ducati, que es una moto que acelera muy fuerte, que frena muy fuerte, es un circuito tal que así. Pero creo que es un debate que aparte a los pilotos cuando les preguntamos esto no les gusta nada, porque si llegas a un circuito en el que su moto en teoría tiene que ser la mejor, ya parece como que le metes presión y que si no ganan ya es que no vale tanto y si no, pues es que, o sea, no es un debate que a los pilotos les haga mucha gracia, pero es que yo creo que, ya te digo, yo creo que es un debate que ya no tiene tanto sentido y más con un piloto, por ejemplo, como Márquez, que ha ganado en tantos circuitos. Yo creo que Márquez probablemente sea, o el ejemplo de Márquez sea ese el que un poco echa por tierra este tipo de argumento, porque Márquez es un piloto al que sobre todo le gustaban esos circuitos a izquierdas, a circuitos a contrahorario que se llaman, que van en sentido contrario a las agujas del reloj, y estoy convencido que Márquez ganaría con una Honda, ganaría con una Yamaha, ganaría con una Suzuki, ganaría con una Aprilia. Yo creo que en el pasado efectivamente había mucha diferencia entre unas motos y otras, no solo de que unas fuesen mejores y otras peores, sino también en su construcción, e incluso había veces que el piloto cambiaba de una moto a otra dependiendo del circuito. Pero hoy en día las motos son tan parecidas y encima tienen todas los mismos neumáticos, los mismos frenos, las mismas suspensiones. Si te fijas en un circuito, el primero llega y cuando ha cruzado la meta, el cuarto está a 2 segundos. Entonces 2 segundos en 25 vueltas, a mí hablar que una moto puede tener algunas ciertas ventajas, como tú dices, pero es que estamos hablando de unas diferencias que son muy, muy, muy pequeñas. Sí, yo mira, me estoy acordando, por ejemplo, que también la moto sí que hace, porque es verdad que la Yamaha, que es una moto más de paso por curva, si vas solo, si vas sin tráfico delante, pues la verdad es que puede aprovechar todo ese tipo o ese estilo que tiene o que le hace ir tan rápido. En cambio, si se ve dentro de un grupo, si se ve detrás por ejemplo, de una Ducati, le va a costar más. Sí, eso es cierto. Depende de cómo gasten los neumáticos. Una moto que gasta más los neumáticos, pues a lo mejor en determinados circuitos se llega al final de la carrera y si no se ha escapado es complicado que gane. Otras pueden tener un mejor trato a los neumáticos, pero no ser tan rápidas en general. Al final estamos hablando de muchísimos factores. Pues sí, la verdad es que sí. Otro tema que da para muy largo. Arancha, recuérdanos ese teléfono porque claro, queremos que los oyentes, queremos que los lectores de motociclismo se pongan también en contacto a través de este WhatsApp y que se animen también a mandarnos algún audio. Os repito el teléfono, es el 683-224-247 y lo dicho, se reciben gratamente todo tipo de comentarios sobre el mundo de las dos ruedas y curiosidades que queráis que nuestros compis os respondan. Y ahora sí, llegamos al final de nuestra ruta de este Hospitality número 1. Aparcamos ahora la moto, apagamos las luces de nuestro Hospitality y te emplazamos a que nos acompañes en este nuevo formato que hemos arrancado hoy. Deciros, como os hemos dicho antes, estamos de rodaje, estamos con el rodaje, vamos poco a poco, no queremos subir mucho de vueltas, pero sí que esperamos acumular muchas horas de ruta con vosotros para que, oyente, lector de toda la vida, nos acompañes en este nuevo formato. Te esperamos, como siempre, te emplazamos a toda la redacción, la mesa de redacción que está aquí presente. Gracias a todos
y de verdad esperamos que te haya convencido, te haya gustado y te suscribas a este podcast que podrás escuchar en cualquiera de las plataformas que tengas de podcast, de cualquiera de los dispositivos que tengas. Así que nada, te emplazo a que nos sigas, a que te suscribas y a que nos acompañes en este viaje. Hospitality Motociclismo, el mundo de las motos en tus oídos.